Es bueno, y siempre comienzo con un repaso para que recordemos el texto y lo recordemos de qué está hablando Pablo. A veces cuando lo analizamos versículo por versículo, frase por frase, lo hacemos en pedazos tan pequeños que no logramos volver a encajar en el todo, en lo que nos está hablando. Y eso a veces tiene ciertos problemas de interpretación. Recordemos, hermanos, que Pablo viene tratando un tema desde el capítulo 1. Esa división que hay en la iglesia en Corinto por la búsqueda personal de honor que tienen los hermanos. Una búsqueda que era normal en la cultura corinta. No es buena, era lo normal, era lo común de ver. Pero eso habían ingresado los hermanos a la iglesia y por eso es de que buscaban honor ellos y se estaban peleando a lo interno de la iglesia por ver quién sobresalía como maestro. Entonces Pablo en el capítulo 1 habla de que no puede haber orgullo de tal cosa, que lo que ellos consideran grande en la sabiduría humana para Dios no era nada, no era comparable. Y sobre todo porque lo que tenemos en las Escrituras es la revelación de Dios. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 2. Es revelación que el Señor le da a cada uno en la Biblia, hermanos. Ahí se revela a Dios. Dios es alguien incognoscible, no se puede conocer. Pero cuando Él se da a conocer, entonces sí podemos alcanzar un conocimiento de Él. Y no solo nos da el conocimiento, sino que también nos ilumina en ese conocimiento para poder comprender ese conocimiento. En el capítulo 3 vimos que no hay poder como tal de las personas, sino que es el poder de Dios, siguiendo con esa revelación. Pero aún así, todos tenemos la responsabilidad de actuar conforme a la revelación que el Señor nos ha dado. Y también el Señor nos ha dado dones espirituales que debemos de ponerlos en práctica, en ejercicio. Y sobre todo, el pasaje habla el contexto en la iglesia local. Aunque no tengamos gloria alguna, pero sí tenemos que trabajar para darle la gloria al Señor. Entonces el Señor va a dar una recompensa para quienes trabajan. Él sí va a ver el labor de cada quien, la actitud con que lo hacen, cómo lo hacen, qué medio utiliza. Es adecuado, es agradable al Señor toda la obra, no solo el resultado, sino desde que lo planifica, tiene que ser para la gloria de Dios. Y entonces termina el capítulo 3 hablando de que Él mismo, que también recompensa, Él mismo también va a castigar a quienes se oponen al cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, hermanos, tenemos este contexto y hablamos de que hay diferentes metáforas que utiliza Pablo para los siervos, que algunos son como agricultores, otros son como constructores, son los mismos siervos. Uno planta, otro riega, pero todos hacen el trabajo, aunque es diferente, para hacer crecer la grey. El que pone el cimiento en una construcción, tal vez no pone los ladrillos que van encima, pero todos trabajamos para la gloria de Dios y en este caso es para construir o edificar la iglesia que el Señor dejó, que es del Señor. Aún así nosotros actuamos en ella y el Señor nos va a compensar. La última metáfora que Pablo utiliza es la de un siervo que es remero o de un mayordomo que, aunque es mayordomo y está a cargo de administrar
los bienes en una casa, sigue siendo un esclavo. No es el señor, es un esclavo. Aunque sea un administrador de bienes, sigue siendo un esclavo. Todo esto, hermanos, habla para que vean que Pablo no es a quien hay que servir, a quien hay que darle gloria. Es al Señor. Él es un siervo, él es un esclavo, igual que Apolos, igual que Pedro. Entonces, no hay esa necesidad de orgullo, no hay causa para dividir la iglesia. Y en todo lo que está hablando Pablo, que ese es el corazón del mensaje, nos ha dado mucha doctrina y mucho de nuestro comportamiento, cómo debe de ser ante Dios, en el servicio en la iglesia, cómo debe de ser. Entonces, con ese contexto llegamos al versículo 6 del capítulo 4. Y antes de entrar a estudiar el versículo, los invito a orar. Padre, te alabamos, Señor, y ponemos este tiempo siempre a tus pies, Señor. Nos acercamos ante ti como Señor que eres y como esclavos y siervos que somos de ti, con un corazón contrito, Señor, y sabiendo que nosotros dependemos en todas nuestras acciones de ti. Señor, ilumina nuestro entender, abre nuestro corazón para comprender lo que está escrito, lo que has dejado en tu revelación, tú revelándote para que nosotros podamos aprender el carácter que a ti te agrada, Señor, las acciones, las actitudes que tú deseas de nosotros. Señor, esto no lo podemos hacer sin tu iluminación. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y cambia nuestra voluntad para que podamos ser fieles a las Escrituras. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el versículo 6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros. Y este pasaje creo que es de mucha importancia en cuanto a la interpretación del texto. Al principio hablamos de que hay personas que creen que no habían partidos en Corinto, que unos apoyaran a Pablo y otros a Apolos, otros a Cefas, sino que todo esto que habló Pablo, ponerse él de ejemplo, es de que así como no deberían de seguir a Pablo o a Apolos, así no deben de seguir a ciertos líderes en la iglesia, porque todos son esclavos. Y es una forma de ver esta interpretación, la cual me parece bastante plausible o loable. Sin embargo, aquí la posición de la iglesia ha sido de que esto que se refiere son todas estas metáforas que hay de los siervos, que uno es agricultor, otro es que uno construye, otro es agricultor que siembra, otro que planta, que riega, el que pone el cimiento. Todas esas son como metáforas, son ejemplos de por qué no deben de seguir a Pablo, a Apolos, a Pedro, porque todos son siervos del Señor. Y hermanos, si ya sea un partido que fuera en la iglesia de Pablo o no, lo importante, lo que tenemos que ver aquí es de que eso lo que nos enseña es siempre darle la gloria a Dios, no estar en riñas partidistas. Eso es lo importante del pasaje, ese es el corazón. Aunque el ejemplo aquí, que esta palabra da la idea de que ha cambiado la apariencia externa mientras las cosas permanecen igual. Porque es un ejemplo, nos ha venido dando ejemplos de nuestra actitud. Entonces, aunque
la carta esté escrita para la iglesia en Corinto en el año 55 aproximadamente, bien podemos aplicar qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí. No seguir a una persona, seguir a Dios. Y claro, ahí pueden haber mayordomos, administradores, pero es siempre seguir a Dios. Nuestras actitudes, cómo debemos de estar en la iglesia. Eso es lo que debemos de aplicar. Ese es el ejemplo, aunque la apariencia externa cambie. La cosa, lo que está hablando, permanece igual. Entonces, hermanos, tenemos que aprender mucho de esto, del pasaje que nos está enseñando. ¿Y qué es lo que nos dice? Para que en nosotros aprendáis a no pensar en más de lo que está escrito. Esta es una frase que Pablo está utilizando y es una frase que se ha encontrado en algunos manuscritos que no son bíblicos, que lo utilizaban como un dicho en Corinto. Entonces, en la idea de no pensar más de lo que está escrito, en la filosofía los filósofos abogaban por la armonía, generalmente cuando habían discusiones, de no pasar más allá de lo que está escrito, es decir, de un acuerdo anterior. Por eso es de que Pablo los está llamando a la unidad, recordándoles la aceptación que implica estar en Cristo. Y esta es una de las formas de ver. Algunos otros comentaristas han sugerido que el no pasarse más allá de lo que está escrito se refiere al aprendizaje de las personas escolares, de los niños, que aprendían a escribir imitando la escritura de los maestros, como lo hacen actualmente. Uno cuando va a estudiar caligrafía mira el trazo y hasta le ponen en el papel el trazo para que uno haga el mismo trazo. Es una forma de aprender. Entonces, eso es lo que está hablando aquí, de no extralimitarse, seguir el trazo. Pero hermanos, cuando no seguimos el trazo, ¿y cuál es nuestro trazo? ¿A qué es lo que nos tenemos que apegar? Es a las Escrituras. Ese es a lo que nosotros tenemos que ver, pero no vamos a seguir ese trazo si no conocemos ese trazo. Entonces, de primero hay que estudiar, hay que leer las Escrituras y seguir lo que en ellas está escrito. Ese es nuestro ejemplo de conducta. Cuando añadimos un nuevo patrón o tenemos una nueva idea y no seguimos lo que está escrito, entonces nos perdemos. Vamos a terminar como la iglesia en Corinto, perdida del patrón que está haciendo, causando divisiones, mal comportamiento. Y hermanos, esto que sigamos no pensar más de lo que está escrito, no implica que no podamos conocer otro tipo de cosas. Pero el centro de nuestra vida, nuestro patrón, a qué es lo que nos tenemos que apegar, son las Escrituras. Y a veces cuando uno se gradúa de algún título externo, que no es malo, uno tiende a enorgullecerse por ese título porque me llevó mucho esfuerzo. Y las personas dicen, la Biblia dice tal cosa, pero la ciencia que yo estudié dice tal cosa, entonces sigo eso. Eso es enorgullecerse, es desapegarse a lo que está escrito. Usted puede estudiar cualquier otra cosa, cualquier otro tema secular, pero con la visión cristiana, conteniendo las Escrituras en la mente, poder estudiar cualquier otra cosa. Y hágalo, hermano,
estudie, eso es bueno, pero no envanecerse, no decir como esta ciencia dice tal cosa, entonces hagamos un lado las escrituras. Eso es desapegarse. Y en la iglesia, hermanos, a veces tenemos buenos libros, tenemos, por ejemplo, la teología sistemática. A veces yo he citado la teología sistemática de Schaeffer y está bueno leer eso. Si quieren, vayan y léanlo. Podemos leer los concilios y es bueno leer eso, pero no apegar nuestra vida. El concilio de Éfeso dice tal cosa. La teología sistemática dice tal cosa. Está bien que lo diga, pero nuestro apego es a las escrituras. Ahora, esas pueden ser opiniones que nos ayuden a entender las escrituras. Si usted lee un concilio de la iglesia y ve qué herejía estaban tratando, ahí esa herejía está sistematizada, agarraron las escrituras, o en teoría agarraron las escrituras y dijeron, este pasaje dice tal cosa, este otro, y así se va sistematizado sobre un tema en particular. Igual algún libro de la vida cristiana es bueno, pero no decir como tal cosa dice, entonces actuemos así. Evaluemos los concilios, evaluemos los libros que estamos leyendo. No es para que pongamos nuestro patrón en ese tipo de cosas, pero sí pueden ser una buena herramienta de estudio, pero se evalúan a través del patrón que es las escrituras. Algún hermano en algunas ocasiones, sobre todo en Estados Unidos, han hablado de que hay varios libros que todo cristiano debe de leer. Y han hecho varias listas y me llama en las listas que he podido leer 2 grandes libros de la vida cristiana que dicen que todo cristiano debe leer. Uno es Las Confesiones de Agustín y El Progreso del Peregrino. Y hermanos, son 2 grandes libros y léanlos, si tiene oportunidad, léalos. Otros libros que se mencionan es La esclavitud de la voluntad de Lutero y La institución de la religión cristiana de Calvino. Si usted tiene la oportunidad, léalo, pero no va a decir, hermano, fíjese que yo no estoy leyendo las escrituras porque estoy leyendo las confesiones, porque estoy leyendo El Progreso del Peregrino, ya no me da tiempo a leer la Biblia. Entonces no haga a un lado eso, va a ser un tropiezo. Pero si usted lee las escrituras y lee las confesiones y evalúa las confesiones a través de la Biblia, entonces sí es de un gran provecho leer a Agustín. Es de gran provecho. Pero no, que eso no sustituya a las escrituras, que es nuestro patrón. Versículo 7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, los filósofos y los sabios de esa época, ellos se creían superiores a todos. Ellos creían que tenían una posición intelectual que era indigno para los demás. Si ustedes podrán saber de Platón, él decía que el gobierno que tenía Atenas, ese deberían de despedazarlo, no servía. Él proponía un gobierno donde la clase alta eran los filósofos, porque eran los pensadores, y así esa mentalidad, aunque Platón vivió 400 años antes de que Pablo escribiera la carta, esa mentalidad tenían los corintios, esa búsqueda de gloria. Y entonces, hermanos, ¿qué los distinguía? El orgullo que ellos tenían, eso era lo que se distinguían. Y muchas personas siempre
se creen mayor que los demás, sobre todo, como les digo, cuando entran a un gremio. Tal gremio es el mejor siempre. Y yo que he tenido la oportunidad de estudiar en diferentes cosas, todas las carreras, siempre mis compañeros se creen los mejores. Y lo más triste es que aún los que estudian teología se creen los superiores en vez de humillarse ante las escrituras. Pero no nos creamos los superiores, hermanos. ¿Qué es lo que los distingue? Ese distinguir es una palabra que estaba relacionada con juzgar, hacer la distinción, pero la idea es de distinción en superioridad. Podemos parafrasearlo diciendo, ¿qué es lo que te hace superior? Eso es la idea. ¿Qué es lo que te hace superior? Es lo que está preguntando Pablo aquí. ¿Por qué se creen tanto si ya vimos que todo es poder del Señor? La revelación, la interpretación, el hecho del evangelismo también es poder del Señor, no es obra humana. Entonces, ¿qué es lo que los hace superior a ustedes? Y hermanos, a veces cuando vamos a evangelizar, muchas personas se creen superiores. Como yo soy cristiano, tengo al Espíritu Santo y usted no. Entonces yo soy superior a usted. Recuerdo que alguna vez un amigo o compañero de la universidad que era cristiano, yo quería ir a evangelizar a otro compañero y me dijo, a mí no me hables nada del evangelio. Tal persona me vino a decir, usted es de tal religión, usted es un burro, usted no lee la Biblia, usted no hace nada, usted... Esa es la manera de evangelizar, creerse superior y de menospreciar a las personas que le vamos a compartir el evangelio. Claro de que no. Pero no tenemos por qué hacernos los superiores. Si algo nos distingue como cristianos es por la misericordia que hemos recibido, no porque tengamos un esfuerzo. Nosotros no. Es la misericordia de Dios y de eso nos vamos a creer superiores. Hermanos, no debe de ser así. Y si no lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? En la iglesia en Corinto y en general, hermanos, la cristiandad, no hay nada que nos haga superiores a las personas, para creer superiores. No hay nada que hayamos recibido. Recibir misericordia, hermanos, eso que es misericordia que hemos recibido. No nos tenemos que enorgullecer si recibimos las cosas. ¿Con qué esfuerzo? No hicimos nada. Entonces no tenemos de qué vanagloriarnos. No tenemos que jactarnos. Yo me gané la salvación. No, es misericordia del Señor. No hay motivo de gloriarse, como si hubiéramos hecho algo para recibir loores. Recordemos sobre todo que el capítulo 2 habla de que el conocimiento que tenemos del Señor y la iluminación, la revelación y la iluminación son obras del Espíritu Santo. El Evangelio es obra del Espíritu Santo. No es algo que nos esforcemos para ver qué tenemos ahí. No. Es la misericordia del Señor siempre. Y por eso nos habla el versículo 8. Ya estáis saciados. Estar saciados, ya estáis ricos. Si sin nosotros reináis. Ojalá reináis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Eso de estar saciado, la idea aquí es estar lleno, saciado, estar alegre con lo que se tiene, tener lo suficiente, creerse lo suficiente. Y cuando, hermanos, nosotros creemos en nuestra propia opinión, que ya no necesitamos nada, esa es la idea de estar saciados aquí. Aquí
Pablo en estos versículos siguientes va a utilizar una ironía para contrastar lo que ellos pensaban de sí mismos contra lo que los apóstoles, que son los siervos del Señor, eran. Y es una ironía, es un gran contraste. Primero es esto, estar saciados, tener lo suficiente y actuar como si estuvieran saciados. Hermanos, aquí creo yo que jamás debemos de creernos estar saciados o llenos o tener el suficiente conocimiento. Creerse lo suficiente, creer que servimos lo suficiente y que ya no hay para más. Cuando uno cree que ya está saciado, tiene lo suficiente, que ya sabe lo suficiente, entonces deja de esforzarse. Y, por ejemplo, podemos decir, eso ya lo sabemos, ese pasaje ya lo sabemos, entonces dejamos de escudriñar las Escrituras. Cuando alguien se cree súper santo, es decir, ya alcancé mi punto máximo de santidad, deja ese proceso de santidad que debe de tener. Nuevamente les comparto las palabras de San Bernardo, que nos dice: cuando comienzas a no querer ser mejor, dejas de ser bueno, pues nada le sirve a un árbol cubrirse de verde y florecer si esas flores no van a hacer fruto. Y yo comparto esa idea de cuando uno ya no quiere ser mejor, pues deja de ser bueno. Cuando uno ya tiene la idea de que ya está saciado, entonces ya no va a buscar más. Ellos se creían tan buenos, hermanos, que nos dice: ojalá reináis para que nosotros reináramos juntamente con vosotros. Se creían tan buenos que hasta parece que la idea es como que el reino de Dios estaba presente finalmente en ellos. Y esa idea escatológica, hay una rama entre el arminianismo sobre todo, que creen que van a ganarse el cielo y van a ser tan buenos que la iglesia va a poner el reino de Dios en la tierra y que Jesús en su segunda venida solo va a introducir la eternidad. O sea, como nosotros no podemos poner la eternidad, pero sí podemos ser tan buenos que vamos a hacer el reino aquí en la tierra y Jesús va a poner solo la eternidad. Esa es la idea de esto de reinar, que el reino final de Dios ya está presente. Y hermanos, recordemos el capítulo 3, versículo 18, que dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ellos sí tenían esa mentalidad de suficiencia, pero se estaban engañando a sí mismos. En Apocalipsis, Juan, en el versículo 17 del capítulo 3, a la Odisea le dice lo mismo. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ninguna cosa tengo necesidad. Ya están saciados. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La idea es de que los que estaban en la Odisea ya estaban saciados, ya eran lo máximo para ellos en su propia opinión, porque al igual que la iglesia en Corintio, se estaban engañando a sí mismos. Y la verdad de esa iglesia
es de que eran desventurados, miserables, hermanos, pobres, ciegos y desnudos. Ellos creían tener la gloria, pero su realidad era algo completamente diferente. Pablo y Pedro y los apóstoles estaban en la época en que se escribió la carta a los Corintios. Y hermanos, ellos al tener esa mentalidad de autosuficiencia, ellos desaprovecharon ese ministerio apostólico que era irrepetible. No lo estaban aprovechando. Ellos tenían a los apóstoles, pero como ellos se creían sabios en su propia opinión, se estaban peleando que uno era de Pedro, otro de Pablo, y eso en vez de aprovechar ese ministerio que es irrepetible, no lo aprovecharon por creerse sabios. Hermanos, ¿conoce usted sus necesidades espirituales? Hace todo lo humanamente posible dependiendo del Espíritu Santo para crecer. ¿O se cree sabio usted y no tiene necesidad de nada? ¿Cómo estamos actuando? Y es una pregunta reflexiva. ¿Cómo estamos actuando? Yo quisiera que me acompañaran a ver también un poco acerca de la historia del joven rico. Ahí tenemos a otra persona que se cree autosuficiente y esa la encontramos en Mateo 19. En Mateo 19, y no voy a leer todo el versículo, del versículo 16, vemos la historia del joven rico. Que dice, y vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿para qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico, que era el joven rico, le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Soy autosuficiente, estoy saciado, no tengo necesidad de nada. He llegado a mi punto cumbre de la santidad. Eso es lo que vemos aquí, la autosuficiencia. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende y todo y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús ahí le enseña que él, aunque diga, todo lo he guardado desde mi juventud, ahí tenía el problema de las riquezas, de sus posesiones. Se recuerdan que hemos visto que donde nosotros nos creemos poderosos, ahí es lo que Dios utiliza para humillar a los sabios. En la sabiduría, ahí en esa sabiduría mundana, Dios utiliza esa sabiduría para humillar a los sabios. Eso lo vimos en el capítulo 3. En lo que el joven rico se creía importante, imponente, ahí Dios estaba utilizando esa riqueza que era el tropiezo para ver que él no es autosuficiente. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué es esa pregunta de quién pues podrá ser salvo? Porque en la mentalidad judía, hermanos, quienes ya estaban enriquecidos, tenían la idea de que tenían el favor de Dios.
Como todos les salía bien, entonces ellos de plano tienen el favor de Dios. ¿Y cómo es posible que alguien de una buena sociedad no entre al reino de los cielos? Esa es la mentalidad y es la manera carnal de ver las cosas. Cuando ya estamos saciados, si alguien ve a alguien que está saciado, que no tiene necesidad de nada, de plano dice, él de plano que es salvo, si miren cómo se comporta. Pero lo que nos está enseñando el pasaje, hermanos, es la dependencia. Que la fe, hermanos, es dependencia completa. No solo en el conocimiento. Si usted lee las Escrituras una vez y al año, a los 2 años, vuelve a leer las Escrituras, se va a dar cuenta que tiene otra aplicación a su vida. Pero si usted dice, yo ya leí la Biblia de pasta a pasta, ya no tengo necesidad de nada, está saciado, no va a crecer más. Si usted dice, yo aquí sirvo en esta parte y ya más, pues ya serví en esto, ya no quiero seguir creciendo en el servicio al Señor, no va a crecer, se va a quedar así. Ya no vas a seguir poniendo otros dones, no va a crecer en el servicio. Y claro, cuando hacemos eso, hay que hacerlo también con responsabilidad. Yo no me puedo comprometer en ir a la escuela dominical porque tengo que estar aquí. Si pudiera dividirme, lo haría con mucho gusto. Pero así es cuando nosotros nos consideramos los autosuficientes, que ya no hemos llegado a nuestro punto máximo. Ya no seguimos creciendo en la vida espiritual. En el conocimiento ya no leemos las Escrituras. En la santidad, ¿para qué si somos santos? No, pero hermanos, es un proceso todo y es algo que debemos de buscar activamente, pero no autosuficiente. Debemos buscarlo activamente en dependencia de nuestro Señor, en la dependencia del Espíritu Santo. Por eso, hermano, ¿qué necesidad espiritual tiene usted? Ahora pregúnteselo nuevamente. ¿Hace todo lo humanamente posible dependiendo del Espíritu Santo para crecer en esa área? ¿O se cree que ya está satisfecho? ¿O simplemente conoce la debilidad y no le importa? A veces tal vez sabemos nuestras necesidades, pero actuamos o nuestro actuar es como si estuviéramos satisfechos. Por eso, hermanos, yo siempre les invito a escudriñar las Escrituras. Eso es lo más importante, apegarnos a ellas, buscar el servicio, crecer en la vida espiritual. Pero es una búsqueda, no se satisfaga, no se acomode tampoco en su condición actual. Busque ser siempre mejor ante los ojos de Dios, agradarle a Dios. Y nos dice, versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Esta exhibición Dios ha exhibido es que un público lo observa, no es algo que sea oculto, sino que es visible a todos y es un contraste en lo que Pablo se está diciendo de cómo se miraban los corintios, que ya estaban saciados, ya eran ricos y reinaban. El contraste de los apóstoles, Dios los ha exhibido públicamente a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo. Es un contraste completo lo que hay entre la opinión que tenían los corintios de sí a lo que los apóstoles, quienes eran los líderes de la iglesia,
eran. Y aquí la idea de los postreros se refiere a que cuando habían guerras, y estamos en el Imperio Romano, los romanos lo que tenían era una actitud de quienes eran conquistados, iban en un desfile, los agarraban presos y los desnudaban y desfilaban hacia Roma generalmente, o hacia una ciudad. Si era una conquista muy importante, los postreros o los que quedaban iban caminando hacia Roma. Iba el ejército romano en gran pompa y como trofeo, burlándose, despreciando al ejército conquistado, iban también los que habían perdido la batalla. Entonces, ellos iban al final, como son los postreros, los que habían quedado, los sentenciados a muerte, porque los iban a matar públicamente. Sobre todo a los reyes conquistados iban a ser muertos públicamente. Algunos habían llegado a hacer espectáculo en el circo romano, donde habían bestias que despedazaban a las personas. Y eso era algo que el pueblo romano disfrutaba de ver. Y esa es la idea y la figura que está utilizando Pablo aquí. Qué gran contraste es entre aquel que está reinando en su propia opinión y aquel que está trabajando arduamente, porque es como sentenciado a muerte, como espectáculo del mundo. Se dice que en el Teatro de Corinto tenía una capacidad para unas 18,000 personas. Y esto, hermanos, era esa exhibición que todos podían ver las dificultades que los apóstoles tenían. Hemos llegado a hacer espectáculos al mundo, ángeles y a los hombres. Esta palabra mundo utilizada aquí es la palabra cosmo. Y ustedes tendrán alguna relación con esta palabra cosmo, que puede ser universo. Es una estructura ordenada, es la creación. Generalmente utilizada para las personas alejadas a Dios, pero aquí debe de interpretarse como los seres inteligentes. ¿Por qué? Porque este mundo está en una forma que se llama posición con ángeles y hombres. Es decir, son equivalentes. Es decir, mundo y ángeles y hombres son dos cosas equivalentes. Podría ser espectáculo a los hombres y a los ángeles y al mundo. Sería equivalencia a esas palabras, mundo con ángeles y hombres. Entonces debe interpretarse como los seres inteligentes. Y la palabra espectáculo es teatro. Es un teatro donde todos podían observar lo que le pasaban a los apóstoles. Aquí hay que ver que los hombres son los seres humanos, pero los ángeles también están al pendiente de lo que pasaba en la vida de los apóstoles. Podemos observar en Primera de Pedro 1, y los invito a que si pueden abrir su Biblia en Primera de Pedro 1, el versículo 10 nos habla acerca de las profecías y dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba, el cual anunciaba de antemano, estoy en el versículo 11, los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. A estos les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los cuales os he predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo,
cosas las cuales anhelaban mirar los ángeles. Eso, los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras. Eso, la redención. Los ángeles anhelaban mirar eso en el Antiguo Testamento. Entonces no es algo nuevo que esté diciendo que hasta los ángeles observan el sufrimiento de los apóstoles. ¿Qué es ese espectáculo? ¿Qué son esto que Dios ha exhibido a los apóstoles? ¿Cómo es? Versículo 10, ahí en 1 Corintios. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hay tres contrastes irónicos aquí. Uno, el contraste de la enseñanza que trae sabiduría. Dos, el comportamiento. Y tres, la posición. El ser insensato no es de que ellos andaban haciendo locuras que no tenían sentido alguno. Esta palabra la hemos visto anteriormente en los versículos anteriores y la idea es insuficiente, de argumentos insuficientes. Eran insuficientes por sí mismos, pero eran insuficientes para mostrar el amor de Cristo. La causa de la insuficiencia de ellos no es de que no sabían, sino que la causa era mostrar el amor de Cristo. Pero eso eran los apóstoles, y los corintios se creían prudentes, sabios, aunque vemos que no lo eran. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Y esa debilidad que también hemos visto se refiere a ser discapacitado, una condición desesperada, enfermo. La idea es de que es alguien que no se puede valer por sí mismo, alguien que está en una condición física que no se vale por sí mismo. Pero los corintios sí se creían fuertes, autosuficientes. Ellos se creían en una posición de honor y los apóstoles estaban en una posición de desprecio. Por eso, hermanos, otra vez nos está hablando de la dependencia del Señor. En estas áreas en concreto, en la sabiduría, en la inteligencia, en el comportamiento y en la posición. A veces nosotros creemos que como tenemos una buena posición, influencia, entonces ya no dependemos del Señor, porque tenemos tanta influencia que podemos hacer y deshacer, y la dependencia del Señor está en otro nivel ahí por afuera. No, debemos de nuestro conocimiento, nuestra santidad, nuestra posición, todo debe de estar en dependencia del Señor. Y dice, hasta esta hora, versículo 11, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Abandona ese lenguaje irónico que ha venido diciendo, la forma en que lo está diciendo, para pasar a un lenguaje directo. Y hasta esta hora está presentando la realidad como viven los apóstoles. No era una posibilidad, es una realidad que ellos estaban viviendo. Y el tiempo verbal aquí, hermanos, implica una situación continua. No es de que puntualmente o en un momento pasaron hambre, en un momento tuvieron sed. No, constantemente padecemos hambre, constantemente tenemos sed, constantemente estamos desnudos, constantemente somos abofeteados y no tenemos morada fija. Eso es la idea, constantemente, no es algo puntual.
Es algo que ellos tenían por bastante tiempo, contrario al estatus o a la idea que gozaban los corintios. Si se recuerdan, los corintios, por ser una ciudad muy pudiente, muy rica, ellos no padecían hambre, no tenían sed, no eran desnudos y tenían moradas fijas. Pero era un contraste contrario a lo que ellos en Corintio tenían, el estatus que los apóstoles tenían. Y hermanos, esto no implica tampoco que busquemos el sufrimiento. Ay, como los apóstoles sufrieron hambre, sed, desnudez, nosotros despojémonos de todo. Porque esa idea también ha tenido el cristianismo, sobre todo en los primeros siglos, de buscar el sufrimiento. Si el Señor le da a usted alguna cosa, algún recurso, sea buen administrador con ello. Pero si va a pasar sed, hambre, páselo en dependencia del Señor. Cuando vemos en Filipenses un versículo muy famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es eso de todo lo puedo en Cristo que lo fortalece? Que usted puede vivir en abundancia o en escasez. Todo lo va a poder en Cristo que lo fortalece. Pero si vive en abundancia, dele gloria a Dios por esa abundancia. Si vive en escasez, dele gloria a Dios por esa escasez. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pero no digamos, hay que sufrir, porque esa es otra idea. Si el Señor lo tiene en una posición, dele gloria a Dios en esa posición. Si le va a dar más, dele gloria a Dios porque le da más. Si le va a quitar, dele gloria a Dios por la nueva posición de escasez que tiene. Siempre dele gloria a Dios. Y dice, nosotros nos fatigamos, versículo 12, trabajando con nuestras propias manos. En Grecia, y sobre todo en muchas escuelas filosóficas, estaba mal visto el trabajo manual. Los filósofos y las personas pudientes despreciaban a aquellos que trabajaban con sus manos. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos, los filósofos, creían que era por falta de sabiduría, que no podían hacer cosas con la mente, que tenían que trabajar con las manos, y por esa falta de sabiduría las personas no le pagaban a los artesanos, como si lo hacían con los filósofos que tenían escuelas. Podemos recordar la academia o el liceo, escuelas de Platón y de Aristóteles, donde pagaban por ir a esas instituciones. Entonces ellos no tenían necesidad de hacer cosas manuales y menospreciaban a los que sí lo hacían, porque ellos, al no tener tanto conocimiento, tanto intelecto, no les pagaban por eso. Y las personas que tenían muchos recursos económicos también pagaban a otras personas para que hicieran el trabajo manual. Entonces, esta idea de nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos sigue siendo un contraste con el enriquecimiento que tenían en su mente los corintios. Era un trabajo despreciable, pero era algo grato para el Señor. Trabajar, fatigarse con el trabajo que uno hace. Porque Pablo no estaba reinando como los corintios. Y hermanos, a veces hay que fatigarse con el trabajo manual que uno hace en la obra del Señor. Y aprovechar la juventud para fatigarse en ese trabajo. Porque pueden llegar los días, como dice en Eclesiastés, donde ya no va a haber fuerza para fatigarse o hacer tanto trabajo físico como se puede hacer en la juventud. Dice, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hay 3 respuestas cristianas ante las adversidades. Una es
cuando se es maldecido, la respuesta no es más maldición, sino es una bendición. Y hermanos, aquí yo quiero que cuando demos esa respuesta cristiana, no lo hagamos sarcásticamente. Porque a veces, como nos dicen, usted en vez de maldecir, bendiga. Y a uno lo maltratan tal vez en la calle. Y le dice, ay, yo te bendigo con todo mi hígado. Hermanos, eso es incorrecto. Es incorrecto. No haga eso. Es incorrecto. La respuesta cristiana es bendición que nace del corazón, aun cuando lo estén maldiciendo a usted. No lo haga sarcásticamente, sino que hágalo de corazón. Yo sé que es algo difícil, pero hágalo en la dependencia del Espíritu Santo. Si hay alguna persecución que lo persiguen, la idea, la respuesta es sobrellevar con paciencia la persecución. Si hay alguna difamación, cuando habla de rogar, la idea es contestar con bondad. Viéndolo humanamente es sumamente difícil que lo maltraten a uno, que lo difamen y que uno bendiga, que uno conteste con bondad. Humanamente eso es imposible, pero hermanos, hágalo dependiendo del Espíritu Santo, no dependiendo del hígado como si estuviera haciendo algo por rutina, sino hágalo en la dependencia del Espíritu Santo. Camine en el Espíritu. Versículo 13, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, desecho de todos. Lo que la gente no quiere, y la idea aquí, la escoria y el desecho, son palabras muy similares. Cuando usted va a lavar un trasto y tiene comida ahí todavía, esa comida, esa es la idea de esta palabra, que es algo que usted va a tirar. Usted no va a agarrar de los trastes sucios la comida, viene y lava y desecha eso. Y esa es la idea. Que el mundo tiene un desprecio. Tiene un desprecio por los apóstoles, porque ellos pasan sufrimiento y entonces son despreciables para el mundo, desecho de todos. Y al ver este tipo de versículos, hermanos, yo digo, y son los apóstoles quienes aprendieron, Pedro, Pablo, eran grandes ministros del Señor, mayordomos o administradores. Y creer que uno como cristiano no tiene que sufrir. Y no es de que busquemos el sufrimiento, pero tenemos que vivir en prosperidad. Esas ideas, ¿en dónde están? Hemos venido a hacer lo que el mundo desprecia, pero la idea hedonista, esos que buscan el placer, sobre todo en el cristianismo, es buscar placer, placer y placer. ¿En dónde está eso aquí? Somos la escoria, el desecho, lo que el mundo no quiere. Hermanos, estas iglesias que buscan la prosperidad, que buscan el placer, lo que están buscando es ser autosuficientes, tener la misma idea que los corintios. Cuando ya son millonarios, ¿qué más van a querer? No buscan la santidad, buscan las cosas materiales. Y todo eso, hermanos, aunque es un gran contraste lo que está usando Pablo, y he de decir que es irónico. Algunas personas dicen que aquí Pablo utiliza el sarcasmo y yo creo que no es sarcasmo, porque la diferencia entre la ironía y el sarcasmo no es la contradicción que hay,
sino como que la acidez que lleva el sarcasmo que la ironía no tiene. ¿Y por qué hay que ver que es ironía y no sarcasmo? Lo que dice el versículo 14, que lo vamos a estudiar en nuestro próximo estudio, pero no quiero que lo dejemos ahí volando. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Lo escribe con amor. Aunque sea contradictorio, aunque sea algo sumamente fuerte, que le está diciendo Pablo, esta es la idea que ustedes tienen y la realidad es completamente diferente. Lo escribe para amonestarlos como hijos amados. A veces a nosotros no nos gusta recibir corrección, pero cuando es una corrección verdadera, hecha con amor, debe de ser para el crecimiento espiritual. Y ante todo esta porción del pasaje, hermanos, debemos de aprender a no ser autosuficientes. La fe es creer en lo que Dios dice, pero creer de tal manera que dependemos completamente de eso que creemos. Dependemos. No hay nada que podamos hacer nosotros, sino dependemos de las cosas que el Señor nos ha dicho. Esa es la fe, una completa dependencia. Y yo sé que aquí tenemos fe que el Señor nos va a salvar, pero también, hermanos, no digamos, como es completa dependencia, no voy a hacer nada y me voy a volver santo automáticamente. No, tenemos que tener una actitud de agradecimiento que se va a mostrar en las acciones que hacemos, pero esas acciones también las hacemos dependiendo del Señor, para gloria del Señor. Entonces sí vamos a actuar, pero nuestro actuar, y no solo en la iglesia, en cualquier área de nuestra vida, debe ser en completa dependencia del Señor. Si usted vino acá o tal vez nos está viendo por internet, si vino acá, yo espero que hayan orado antes de venir acá. Dependan, aunque sea un viaje corto el que hagan, de las cosas en el Señor. Es una completa dependencia. Y actúe, haga las cosas, pero siempre dependiendo del Señor. Padre, te alabamos, Señor, y queremos ser hijos tuyos que te honren a ti, que hagan todas las cosas dependiendo de ti. Señor, si en alguna cosa te hemos ofendido o nos hemos creído autosuficientes, creemos que ya lo sabemos todo, Señor, que hemos alcanzado nuestro punto máximo de santidad, que ya no podemos servirte en alguna otra situación, en algún otro ministerio. Señor, ayuda a ver nuestra desnudez, la ironía de esa situación, el mal comportamiento y la mala autoevaluación que tenemos de nosotros mismos, para que podamos crecer en tu conocimiento, en tu santidad, poder servir al hermano cada vez mejor y cada vez con mayor amplitud. Porque eso, Señor, te agrada a ti. Si no nos esforzamos, Señor, ayúdanos a comprender que no somos autosuficientes y podamos rendir un mayor esfuerzo. Claro, esas fuerzas solo vienen de ti, Padre. Fortalécenos, danos fe para actuar como a ti te gusta. Señor, ayúdanos siempre a evaluarnos, a no ser independientes de ti, Señor, sino que siempre dependamos de tu soberanía, de tu misericordia, de la gracia que nos has dado a nosotros.
y no nos exaltemos nosotros a nosotros mismos. Eso te lo pedimos, Señor, que sea nuestro diario vivir, cada uno de nuestros días en tu dependencia, porque te agrada a ti, y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.